cuando la ciudad estaba sumergida en ese silencio incómodo en el que cualquier ruido parece un grito. El teléfono de Lucía vibró una sola vez antes de sonar, iluminando la habitación con un resplandor frío. Ella despertó sobresaltada, con la garganta seca y el corazón golpeándole como si intentara huir de su pecho. El número no tenía sentido. 000 000 0000. ¿Qué? Murmuró, frotándose los ojos. La llamada persistía, insistente, casi impaciente, como si supiera que ella estaba despierta. Lucía dudó. Dudó demasiado. Nadie llama con un número así, pensó. Nadie normal al menos. Segundos antes de rechazar la llamada, una sensación extraña le recorrió la espalda, como si alguien soplara hielo sobre su nuca. Le temblaron los dedos. Y entonces ocurrió. La llamada se cortó sola, sin que ella tocara la pantalla. Justo después, el teléfono vibró una vez más. Esta vez no era una llamada, un mensaje, una sola palabra. Contéstame. Lucía sintió que el aire se hacía espeso, casi imposible de respirar. Retrocedió en la cama. Su mano tembló tanto que casi tiró el celular. No quería leer más, no quería mirar ese mensaje, pero el teléfono volvió a vibrar, más fuerte. 2 palabras esta vez. Ya te vi. El corazón le dio un vuelco. Giró la cabeza lentamente hacia la ventana. La cortina se movió apenas, aunque no había viento. Y entonces lo entendió. No era un mensaje cualquiera. No era un número cualquiera. Una historia que todos habían escuchado alguna vez. La llamada que no debes responder porque quien lo hace muere en 24 horas. Lucía tragó saliva. Sintió que algo oscuro entraba en el cuarto con ella. Algo que ya no dependía de si contestaba o no, porque el teléfono volvió a sonar. Y esta vez en la pantalla no aparecía ningún número, solo una frase. 2400. El inicio del conteo. Y justo cuando Lucía se acercó para apagar el teléfono, la pantalla se tornó negra. Negra. Y luego roja. Un susurro salió del altavoz, apenas audible, pero tan frío que le paralizó el alma. Estoy aquí. Lucía soltó el teléfono de un golpe. El aparato cayó sobre la alfombra, pero el susurro continuó, prolongado, como si la voz hubiera quedado flotando en el aire. Te veo. Ella retrocedió hasta chocar con la pared. Se tapó la boca para no gritar. La habitación estaba fría, anormalmente fría, como si la temperatura hubiera caído de golpe. La lámpara del buró empezó a parpadear. Lucía intentó convencerse. Debe ser un hackeo, una broma pesada. Pero no podía. No cuando esa voz no sonaba humana. No cuando parecía estar realmente dentro del cuarto. El teléfono dejó de sonar. Silencio absoluto. Un silencio tan profundo que podía oír su propia respiración. Y algo más. Un leve crujido de madera, como un paso, adentro del armario. Lucía giró lentamente la cabeza hacia las puertas de madera. Estaban entreabiertas. Un hilo de obscuridad más denso que el resto de la habitación parecía colarse desde adentro. Ella tragó saliva, con dificultad. Cada músculo de su cuerpo le gritaba que corriera. Pero antes de moverse, el teléfono volvió a vibrar. Una notificación. Solo una. Un nuevo mensaje. 23:41. El conteo estaba avanzando. Lucía sintió que el tiempo se le clavaba en la piel. La lámpara parpadeó de nuevo. 2 veces. 3. Se apagó.
La habitación quedó sumergida en una penumbra espesa, y desde el armario algo respiró, lento, profundo, como si algo enorme, hambriento y paciente, llevara horas esperando ahí dentro. Lucía corrió hacia la puerta, pero el pomo estaba helado, helado como metal dejado en la nieve. Lo intentó otra vez con más fuerza. Nada, no se movía. No, no, jadeó. El teléfono volvió a vibrar, más fuerte que antes, como si algo debajo de la carcasa golpeara para salir. La pantalla se encendió sola, iluminando apenas el cuarto. Un nuevo mensaje. No huyas. Lucía sintió que las lágrimas le subían a los ojos. No podía más. Agarró el teléfono con manos temblorosas y lo lanzó contra la pared. Se estrelló en pedazos. La voz, sin embargo, siguió hablándole, desde los fragmentos, desde el aire mismo. Te dije que no tienes elección. Algo en el armario se movió. Algo grande. Algo que no debería existir. Y cuando la puerta del armario empezó a abrirse por sí sola, apenas 1 centímetro, pero suficiente para dejar escapar un olor rancio y húmedo, Lucía sintió que toda la habitación se inclinaba hacia esa oscuridad. El conteo continuó. 23:40, 23:39, 23:38. Y entonces algo salió del armario. No lo vio, solo oyó cómo caía al suelo, arrastrándose hacia ella. Lucía retrocedió hasta golpear la nuca contra la pared, incapaz de apartar la mirada del suelo. Lo que había salido del armario no caminaba, se arrastraba. Una sombra deformada, delgada como un insecto muerto, pero con el sonido húmedo de algo que aún respira. Shh, shh, shh. El ruido avanzaba despacio, como si disfrutara cada segundo del terror que ella exhalaba. Lucía quiso gritar, pero la voz se le atoró en la garganta. ¿Qué, qué quieres de mí?, balbuceó sin esperanza. Entonces las luces titilaron y por un instante vio algo. Una mano pálida, huesuda, de dedos larguísimos que serpenteaban sobre el suelo como patas de araña. La mano se detuvo, los dedos se alzaron uno a uno, y de pronto el índice se movió, señalándola directamente. El teléfono, o lo que quedaba de él, volvió a vibrar. Era imposible, estaba hecho pedazos. Sin embargo, la pantalla principal, ya sin vidrio, se encendió entre los restos. Un nuevo mensaje. 23:10. La cuenta regresiva se aceleraba. Lucía sintió que el tiempo se le escapaba entre los dedos. La criatura avanzó otro poco, y algo más se hizo visible entre las sombras. Una cara, o lo que parecía ser una. Un rostro grisáceo, sin ojos, sin nariz, solo una boca enorme que se abría y cerraba lentamente como si respirara a través de ella. Sigue, sigue, susurró aquella boca con una voz hecha de ecos rotos. Lucía tembló, aquello no imitaba la voz humana, la descomponía. Ella se lanzó hacia la ventana, desesperada, tirando la cortina de un jalón. Intentó abrirla, pero no se dio. Era como si alguien del otro lado la sujetara. ¡No! ¡Por favor! ¡Déjenme salir! La sombra detrás de ella dejó de arrastrarse. Se quedó inmóvil en el suelo. Silencio. Por un instante ese silencio parecía peor que cualquier ruido. Lucía giró la cabeza muy despacio. La criatura estaba ahora erguida, como si se hubiera estirado por completo. Era imposible que algo tan largo hubiera cabido en un armario. El cuerpo parecía hecho de extremidades en ángulos imposibles, como si se hubiera fracturado 1000 veces. Crack, crack, crack. Cada movimiento era un sonido de huesos quebrándose.
Lucía gritó, golpeó la ventana, pateó la pared, intentó arrancar la cortina. Todo inútil. La habitación se parecía cerrarse sobre ella, como si la casa entera respirara al ritmo de la criatura. La pantalla del teléfono, ahora solo un esqueleto electrónico, continuaba encendida. Los números seguían bajando sin piedad. 22:30, 22:29, 22:28. La criatura levantó su mano huesuda y empezó a señalar la ventana como si le dijera que mirara. Lucía obedeció, temblando. Afuera estaba oscuro, completamente oscuro, ni luz de calle, ni luna, ni estrellas. Era como si todo el mundo hubiese sido borrado. No, no puede ser, susurró ella. La cosa detrás de ella soltó un gruñido o una risa. Era difícil saberlo. Era un sonido tan bajo que parecía vibrar dentro del cráneo. Lucía giró para enfrentarlo, armándose de un valor que no sentía, solo para ver que la criatura se había acercado aún más. Mucho más. Su boca estaba a la altura del rostro de ella, abriéndose como un abismo rojo y húmedo. Ya estás dentro, susurró la voz resonando en todas partes a la vez. Lucía retrocedió un paso y su pie tocó algo en el suelo, un fragmento del teléfono. Lo levantó. Era la parte trasera del aparato, pero tenía algo escrito con líneas negras como si una uña afilada lo hubiera grabado. Ya no importa si contestas. Lucía cayó de rodillas, lloraba sin poder respirar. La criatura se inclinó hacia ella, tan cerca que podía sentir el olor a tierra húmeda y putrefacción saliendo de aquella boca imposible. Y entonces algo peor ocurrió. El teléfono, el fragmento que aún mostraba la pantalla, comenzó a marcar un número, solo, dígito por dígito, lento, deliberado. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Lucía escuchó el tono, un bip grave, distorsionado, que sonaba como un corazón agonizante. Al tercer tono, alguien contestó. 22 horas, dijo la voz. No era la criatura, era algo peor, algo más profundo, como si el tiempo mismo le hablara. Lucía dejó caer el fragmento del teléfono. La criatura levantó sus brazos y por primera vez ella la vio completa. Un ser gigantesco, deformado, hecho de sombras y huesos que parecían derretirse. Y entonces el cuarto comenzó a inclinarse. Las paredes se estiraron. El techo se abrió como una grieta. Todo se deformaba alrededor de ella. Su mundo se estaba rompiendo. No solo su habitación, su realidad. El conteo siguió, cruel, implacable. 22 en punto, 21:59, 21:58. La criatura levantó una mano y el dedo índice volvió a señalarla. Ahora sigue tú. Y dio un paso más. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus manos. El cuarto ya no era un cuarto. Las paredes ondulaban como si respiraran y el aire se estiraba, tirando de su piel, de sus huesos, de todo aquello que la hacía humana. La criatura abrió los brazos como si quisiera abrazarla o envolverla. Cada vez que exhalaba, las sombras se retorcían en el techo y susurraban su nombre con voces que no eran voces, sino recuerdos rotos, pedazos de gritos, fragmentos de personas que ya no existían. Lucía quiso gritar, pero la voz no salió. Intentó correr, pero sus piernas ya no respondían. Era como si algo tirara de ella hacia el centro del cuarto, hacia la criatura. El teléfono vibró una última vez. Un sonido seco, final. La pantalla, rota, parpadeante, mostró el conteo avanzando mucho más rápido que antes, como si el tiempo hubiera perdido la paciencia. 0010, 009, 008, 007.
La criatura se inclinó hacia ella. Su boca se abrió tan ampliamente que Lucía sintió que el aire caliente y putrefacto le quemaba la cara. Dentro de esa boca había algo. Sombras moviéndose, manos sin dedos, ojos sin forma y sobre todo voces, voces suplicando, rogando, gritando que no querían morir otra vez. Lucía retrocedió arrastrándose, pero el suelo se convirtió en una superficie blanda, húmeda, como si estuviera sobre carne viva. Cada movimiento dejaba una marca. El suelo la absorbía lentamente. «Eres mía», dijo la criatura y su voz fue un rugido profundo que hizo vibrar los huesos de Lucía. «No, por favor», sollozó ella, sabiendo que no había escape. El teléfono marcó los últimos números. 003, 002, 001. La criatura levantó su mano larga y afilada, la acercó a la cara de Lucía y con un movimiento lento rozó su mejilla. La piel se abrió como si estuviera hecha de papel mojado. «Ya te vi», susurró. «Y ahora te quedas conmigo». El cuarto se cerró de fuerte, no con paredes, con oscuridad. Una oscuridad que cayó sobre Lucía como un océano sin fondo, arrancándole el viento, las fuerzas, la vida. Su último grito fue tragado por la nada antes de siquiera salir de su boca. La pantalla del teléfono emitió un último parpadeo. Un mensaje apareció, entre interferencias, como una despedida cruel. 24 en punto. Llamada completada. Y entonces, el teléfono cayó al piso, completamente intacto, limpio, como si nunca hubiera pasado nada, como si nunca hubiera salido la llamada. A las 2:17 de la madrugada, comenzó a sonar otra vez, buscando a la siguiente persona que contestaría. La pantalla mostraba un nuevo nombre, un nuevo número al azar, y debajo una palabra. ¿Vas a responder?